Capítulo 1. El ascenso del roble. Para entender la controversia que definiría el legado de Arnold, primero debemos viajar hacia atrás a donde todo comenzó. En 1968, un joven inmigrante austriaco bajó de un avión en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles con nada más que una bolsa de gimnasio, un sueño, y una creencia inquebrantable en su propio destino. Arnold Schwarzenegger no era solo otro culturista buscando fama en América. Era una fuerza de la naturaleza, un hombre que ya había conquistado los escenarios del culturismo europeo y ahora puso sus ojos en el premio definitivo, Mrolimpia. El mundo del culturismo de finales de los años 60 era un universo diferente. Estaba dominado por hombres como Sergio Oliva, el poderoso cubano conocido como El Mito, cuyo físico parecía desafiar las limitaciones humanas. Frank Zane, el maestro de la estética, trajo un enfoque artístico al desarrollo muscular que lo convirtió en favorito entre los jueces que valoraban la proporción sobre el tamaño puro. Pero Arnold trajo algo sin precedentes, la fusión perfecta de masa y arte, respaldada por una guerra psicológica inigualable que se convertiría en su sello distintivo. Entendió que el culturismo no era solo sobre perfección física, era sobre dominar a tus oponentes antes de que siquiera pisaran el escenario. Su primera victoria de Mrolimpia en 1970 impactó al establishment. A solo 2-3 años, había destronado a Sergio Oliva, el campeón aparentemente invencible. Pero esto no fue suerte o casualidad, este fue el comienzo de una dinastía que remodelaría el culturismo para siempre. Lo que muchos críticos fallaron en entender fue que el éxito de Arnold no era solo sobre genética o entrenamiento. Era sobre su enfoque revolucionario al deporte. Mientras otros veían el culturismo como una búsqueda de nicho, Arnold lo visualizó como entretenimiento, como arte, como un camino hacia el éxito mainstream. Trajo espectáculo a las rutinas de poses, convirtiéndolas en actuaciones teatrales que cautivaron audiencias. Entendió las relaciones con los medios antes de que existieran las redes sociales, encantando a periodistas y fotógrafos que ayudarían a expandir el atractivo del culturismo más allá de las paredes del gimnasio. Para 1975, Arnold había ganado 5 títulos consecutivos de Mrolimpia, y el deporte estaba creciendo exponencialmente. Los gimnasios se abrían por toda América, las compañías de suplementos prosperaban, y las revistas de culturismo alcanzaban los kioscos mainstream. Arnold no solo estaba ganando competencias, estaba creando una industria. Capítulo 2. La política del músculo. Pero con gran éxito viene gran resentimiento. Mientras la dominancia de Arnold continuaba, susurros comenzaron a circular por el underground del culturismo. Competidores que habían entrenado por años, dedicando sus vidas al deporte, observaron cómo este carismático austriaco parecía ganar no solo a través de físico superior, sino a través de política y favoritismo. La Federación Internacional de Culturismo y Fitness, conocida como la IFE, estaba dirigida por Joe Weider, un visionario que entendió que el culturismo necesitaba estrellas para crecer. Y Arnold era su estrella más grande. Los críticos afirmaron que esta relación le daba a Arnold ventajas injustas, trato preferencial en revistas, mejores oportunidades promocionales, y más controvertidamente, arbitraje favorable. Frank Zane, el rival más dotado estéticamente de Arnold, representaba todo lo que la vieja guardia del culturismo respetaba, proporciones perfectas, líneas clásicas, y dedicación humilde al arte. Cuando Zane derrotó a Arnold en el Mrolimpia de 1978, muchos lo vieron como justicia finalmente servida. El deporte estaba regresando a sus raíces, recompensando el arte sobre la masa y la política. Mike Menzer surgió como otra voz de oposición. Un teórico brillante que se acercó al culturismo como una ciencia, Menzer desarrolló métodos de entrenamiento revolucionarios y poseía uno de los físicos más completos de la era. Representaba el lado intelectual del culturismo, la antítesis del enfoque de espectáculo primero de Arnold. Estas no eran solo rivalidades atléticas, eran batallas filosóficas por el alma del culturismo. Celebraría el deporte, la masa y el entretenimiento, o honraría la tradición y la proporción. Arnold se encontró en el centro de esta guerra cultural, pintado como el villano que estaba corrompiendo las intenciones puras del culturismo. Los medios comenzaron a retratar a Arnold como arrogante, calculador y dispuesto a ganar a cualquier costo. Circularon historias sobre sus juegos psicológicos, su provocación antes de las competencias, y su aparente comodidad con los aspectos políticos del arbitraje. Lo que estos críticos perdieron fue el contexto. Arnold estaba jugando según reglas que existían mucho antes de que él llegara, simplemente era mejor en el juego que cualquier otro. Capítulo 3. El retiro que no fue.
En un 977, después de su sexta victoria de Mrolimpia, Arnold impactó al mundo del culturismo anunciando su retiro. Se estaba mudando a Hollywood, persiguiendo oportunidades de actuación que eventualmente lo convertirían en una de las estrellas de cine más grandes del mundo. El anuncio parecía marcar el fin de una era. Frank Zane ganó los títulos de un 977 y un 978, trayendo la estética clásica de vuelta a la prominencia. El mundo del culturismo pareció exhalar, finalmente libre de la presencia abrumadora de Arnold. Los competidores ahora podían competir en lo que veían como un campo nivelado, sin la política y el favoritismo que había definido la era Arnold. Pero el retiro de Arnold nunca fue tan completo como el público creyó. Permaneció conectado a la IFBB, continuó entrenando para papeles cinematográficos que requerían físicos impresionantes, y más importante, nunca realmente soltó su fuego competitivo. Aquellos cercanos a él sabían que el roble austriaco estaba simplemente dormido, no muerto. Para un 980, Arnold estaba filmando Conan el Bárbaro, un papel que requería que mantuviera condición física a pico. Su entrenamiento era tan intenso como siempre, su físico seguía siendo notable, y susurros comenzaron a circular que podría estar considerando un regreso. El mundo del culturismo era escéptico. Después de 3 años alejado de la competencia seria, ¿cómo podría Arnold posiblemente desafiar a la nueva generación de campeones? Chris Dickerson, el Mrolimpia de un 979, representaba un estilo diferente de culturismo, refinado, consistente y profesionalmente manejado. El deporte parecía haber superado la era Arnold. Lo que nadie anticipó fue que la ausencia de Arnold solo había intensificado su leyenda. Fanáticos más jóvenes que nunca lo habían visto competir en vivo lo conocían a través de revistas y películas. Su mística había crecido, no disminuido, durante sus años de retiro. Capítulo 4. El anuncio del regreso. El mundo del culturismo explotó cuando Arnold oficialmente anunció su regreso para el Mrolimpia de un 980 en Sydney, Australia. El anuncio llegó solo 5 semanas antes de la competencia, un tiempo de preparación imposiblemente corto para la mayoría de atletas, pero Arnold afirmó que había estado preparándose silenciosamente por meses. La controversia inmediata estalló. Competidores que habían estado preparándose por un año entero se encontraron de repente enfrentando al campeón 7 veces cuya sola presencia cambió toda la dinámica de la competencia. Algunos argumentaron que era injusto para Arnold entrar tan tarde, interrumpiendo ciclos de entrenamiento cuidadosamente planeados y preparación mental. La reacción de los medios fue igualmente dividida. Los partidarios de Arnold vieron esto como el regreso del embajador más grande del culturismo, el hombre que podría elevar el deporte a nuevas alturas de atención mainstream. Sus detractores lo vieron como un truco publicitario impulsado por el ego que demostró todo lo que estaba mal con el culturismo moderno. Frank Zane, el campeón defensor, se encontró en una posición imposible. Finalmente había escapado de la sombra de Arnold, se había probado como un sucesor digno, y ahora enfrentaba la perspectiva de ser eclipsado una vez más. La presión era inmensa, ganar contra Arnold validaría sus campeonatos, pero perder sugeriría que solo había tenido éxito porque Arnold no estaba allí. Mike Mentzer, ahora en su pico de carrera, vio esto como su oportunidad de probar que los métodos científicos de entrenamiento podrían superar la política y la popularidad. Había desarrollado el físico más completo de su carrera y creía que un 980 sería su año para reclamar el premio último. Chris Dickerson, viniendo de su victoria de un 979, representaba la nueva era profesional del culturismo. Su preparación era meticulosa, su condición sería impecable, y tenía todo el derecho de esperar una competencia justa basada puramente en calidad física. Pero el anuncio de Arnold contenía un elemento psicológico que sus competidores no podían igualar: confianza. Habló sobre su regreso no como un intento desesperado de reclamar gloria pasada, sino como un retorno inevitable a su lugar legítimo en la cima del deporte. Sus compañeros de entrenamiento en Gold's Gym presenciaron algo notable durante esas semanas de preparación. Arnold no solo estaba preparando su cuerpo, estaba preparando guerra psicológica en una escala que el deporte nunca había visto. Estudió las debilidades de sus competidores, identificó sus inseguridades, y planeó su enfoque no solo para el escenario, sino para toda la experiencia de competencia. Los otros competidores se encontraron lidiando con atención mediática sin precedentes, la mayoría de ella enfocada en el regreso de Arnold. Las solicitudes de entrevistas se multiplicaron, pero las preguntas rara vez se centraron en su propia preparación. En cambio, los periodistas querían reacciones al regreso de Arnold,
predicciones sobre sus posibilidades, y opiniones sobre si su regreso era bueno para el deporte. Esta dinámica mediática yugó directamente en las fortalezas de Arnold. Estaba cómodo con las cámaras, era articulado en entrevistas, y hábil en crear líneas narrativas que elevaron su propia mística mientras sutilmente socavaron la confianza de sus oponentes. Capítulo 6. Llegada a Sydney. El Mrolimpia de 1980 en Sydney representó el escenario internacional más grande del culturismo hasta la fecha. La Ópera de Sydney proporcionó un telón teatral que parecía perfecto para el regreso dramático de Arnold. Mientras los competidores llegaron a Australia, la atmósfera era eléctrica con anticipación y tensión. La llegada de Arnold generó titulares en medios australianos mainstream, no solo publicaciones de culturismo. Esta fue exposición sin precedentes para el deporte, validando su creencia de que el culturismo necesitaba personalidades más grandes que la vida para lograr éxito mainstream. Los otros competidores enfrentaron un desafío psicológico diferente a cualquier cosa en competencias previas. La atención mediática estaba abrumadoramente enfocada en la historia de regreso de Arnold. Las sesiones de entrenamiento se convirtieron en oportunidades fotográficas, las entrevistas se convirtieron en parte del paquete de entretenimiento, y la competencia misma se sintió más como un evento deportivo que una competencia tradicional de culturismo. Frank Zane, a pesar de ser el campeón defensor, se encontró tratado casi como un personaje secundario en la narrativa de regreso de Arnold. Esta presión psicológica era exactamente lo que Arnold entendía mejor que cualquier competidor ganar pasaba tanto en la mente como en el escenario. Mike Menzer llegó en condición pico, representando lo que muchos consideraban el futuro del culturismo. Su enfoque científico al entrenamiento había producido un físico que muchos observadores creían era técnicamente superior al de Arnold. Pero técnica y política son cosas diferentes, y Menzer estaba a punto de aprender esa lección de la manera difícil. El panel de jueces para la competencia incluía algunas de las autoridades más respetadas del culturismo, pero enfrentaron una situación imposible. ¿Cómo juzgas justamente un regreso contra competidores que nunca se habían ido? ¿Cómo separas logro atlético de valor de entretenimiento? ¿Cómo ignoras la atención mediática masiva y el interés público que la presencia de Arnold había generado? Capítulo 7. La competencia se desarrolla. La sesión de prejuzgamiento del 4 de octubre de 1980 preparó el escenario para uno de los momentos más controvertidos del culturismo. Mientras los competidores pasaron por sus poses obligatorias, la reacción de la audiencia a Arnold fue abrumadora. Los vítores estallaron cuando se adelantó, los flashes de cámara iluminaron la casa de la ópera, y la atmósfera se volvió más como un concierto que una competencia deportiva. Desde un punto de vista puramente físico, Arnold se veía notable para alguien supuestamente no preparado. Su condición era sólida, sus poses características aún comandaban atención, y su presencia escénica permanecía inigualable. Pero ¿era esto suficiente para superar 3 años de ausencia competitiva contra los mejores culturistas del mundo? Mike Menzer parecía estar en la mejor condición de su carrera. Su densidad muscular era extraordinaria, sus proporciones eran casi impecables, y su rutina de poses demostró tanto poder como arte. Muchos observadores creían que había presentado el mejor físico de la competencia. Frank Zane trajo su elegancia y proporción características al escenario. Como el campeón defensor, tenía toda razón de esperar consideración respetuosa de los jueces. Su físico representaba todo lo que el culturismo tradicional valoraba: equilibrio, condición, y líneas clásicas. Chris Dickerson se veía profesional y consistente, exactamente lo que había ganado el título de 1979. Su preparación había sido perfecta, su condición era excelente, y tenía expectativas legítimas de permanecer competitivo para la victoria. Pero mientras el prejuzgamiento progresó, algo inusual comenzó a suceder. Los jueces parecieron responder no solo a la condición física, sino al impacto general que cada competidor creó. Y en esa categoría, Arnold permaneció en una clase por sí mismo. Las reacciones de la audiencia, la atención mediática, el drama puro del regreso de Arnold, todo esto creó una atmósfera que el arbitraje tradicional de culturismo nunca había tratado. ¿Estaban los jueces evaluando físicos, o estaban respondiendo al paquete total entretenimiento, carisma y teatro deportivo?
Capítulo 8. La decisión controvertida. Cuando los jueces anunciaron a Arnold Schwarzenegger como el campeón Olympia de 1980, el mundo del culturismo estalló en controversia que continúa hasta hoy. La decisión desató indignación inmediata de competidores, dividió fanáticos, y creó un escándalo que cambiaría para siempre cómo la gente veía el culturismo competitivo. La reacción de Mike Mentzer fue inmediata y visceral. Caminó fuera del escenario en disgusto, rehusando participar en las ceremonias congratulatorias tradicionales. Su ira no era solo sobre perder, era sobre lo que vio como la corrupción fundamental de la integridad deportiva. Esto ya no es culturismo, Mentzer declaró a reporteros. Esto es política, entretenimiento, y todo excepto lo que el deporte se supone que debe ser. El mejor físico no ganó esta noche, y todos lo saben. Frank Zane, siempre el caballero, aceptó la decisión públicamente pero privadamente expresó su desconcierto. Como el campeón defensor, había esperado consideración justa basada en su registro competitivo y condición escénica. En cambio, se encontró relegado al estatus de personaje secundario en la narrativa de regreso de Arnold. La reacción mediática fue explosiva. Las revistas de culturismo se encontraron forzadas a elegir lados en un debate cada vez más polarizado. Algunas publicaciones apoyaron la decisión, argumentando que el impacto general y estatus legendario de Arnold justificaron la victoria. Otros condenaron lo que vieron como la muerte del arbitraje objetivo en el culturismo competitivo. Pero lo que los críticos perdieron fue la perspectiva de Arnold sobre toda la situación. Nunca había abordado el culturismo como solo un deporte, lo vio como entretenimiento, como arte, como una experiencia completa que trascendía la mera comparación física. Su victoria representó no solo condición superior, sino comprensión superior de lo que el culturismo podría llegar a ser. Capítulo 9. Defendiendo la decisión. En las semanas siguientes al Olympia de 1980, Arnold enfrentó escrutinio intenso sobre su victoria. Los críticos lo acusaron de todo, desde manipulación política hasta trampa descarada. La controversia amenazó con ensombrecer no solo su regreso, sino toda su carrera legendaria. La respuesta de Arnold fue característicamente directa y sin disculpas. En entrevistas, abordó la crítica de frente: regresé porque sabía que podía ganar. Me preparé apropiadamente, presenté el mejor paquete, y los jueces reconocieron eso. Si la gente quiere estar enollada sobre eso, dice más sobre sus problemas que los míos. Señaló hechos que los críticos convenientemente ignoraron: su condición era excelente, su rutina de poses era superior a cualquier competidor, y su impacto general era innegable. Pero más importante, enfatizó que el culturismo siempre había sido sobre más que solo masa muscular y definición. El culturismo es sobre el paquete completo, Arnold explicó. Es sobre presencia escénica, carisma, la habilidad de presentar tu físico de la manera más impresionante posible. Siempre he entendido eso, y es por eso que he sido exitoso. Los jueces que calificaron la competencia defendieron su decisión, explicando que la presentación general de Arnold era superior a sus competidores. Enfatizaron que juzgar culturismo nunca había sido una ciencia puramente objetiva, requería evaluar el impacto total del desempeño de cada competidor. Joe Weider, el presidente de la IFBB, apoyó la victoria de Arnold mientras reconocía la controversia que había creado. Argumentó que el regreso de Arnold había generado más atención mediática e interés mainstream en el culturismo que cualquier competencia en la historia del deporte. Desde un punto de vista promocional, el Olympia de 1980 fue un éxito sin precedentes. Capítulo 10. Las consecuencias y el legado. La controversia del Olympia de 1980 tuvo consecuencias de largo alcance que se extendieron mucho más allá de esa competencia única. Mike Mentzer nunca compitió de nuevo, efectivamente terminando lo que muchos consideraron una de las carreras más prometedoras del culturismo. Su partida de la competencia representó una pérdida para el deporte que resonó por décadas. La carrera de Frank Zane continuó, pero nunca más capturó la atención mainstream que había sido brevemente suya durante los años de retiro de Arnold. La competencia de 1980 había demostrado que en la versión emergente del culturismo enfocada en entretenimiento, los campeones tradicionales lucharon para competir con personalidades más grandes que la vida. Arnold, mientras tanto,
usó la controversia como combustible para su transición a Hollywood. La atención mediática alrededor de su regreso había elevado su perfil más allá de los círculos del culturismo, contribuyendo a su eventual éxito como estrella de películas de acción. Lo que los críticos vieron como escándalo, Arnold lo transformó en oportunidad. Los estándares de arbitraje en el culturismo comenzaron a evolucionar en respuesta a la controversia de 1980. Las competencias futuras pusieron mayor énfasis en criterios objetivos, intentando minimizar los elementos subjetivos que habían hecho posible la victoria de Arnold. Pero este esfuerzo de purificar el arbitraje del culturismo finalmente limitó el atractivo de entretenimiento del deporte. Años después, el análisis retrospectivo de la competencia de 1980 reveló que la victoria de Arnold, aunque controvertida, no era tan indignante como sugirieron las reacciones iniciales. Su condición era competitiva, su posar era superior y su impacto general era innegable. La controversia había sido amplificada por emociones y política en lugar de evaluación objetiva. Capítulo 1. El contexto más amplio. Para entender completamente la controversia del Olympia de 1980, es esencial examinar el contexto cultural más amplio de esa era. El culturismo estaba transicionando de una subcultura de nicho a entretenimiento mainstream, y Arnold representaba todo lo que esta transformación requería. Los años 70 habían visto crecimiento explosivo en conciencia de fitness, membresías de gimnasio, y ventas de suplementos. El culturismo ya no estaba confinado a entusiastas hardcore, se estaba convirtiendo en parte de la cultura popular americana. Arnold entendió este cambio mejor que cualquiera de sus competidores y se posicionó en consecuencia. Hollywood estaba comenzando a reconocer el potencial comercial de héroes de acción con físicos impresionantes. La carrera cinematográfica de Arnold ya se estaba desarrollando, con papeles que eventualmente lo convertirían en una de las estrellas de cine más grandes del mundo. Su éxito en culturismo se estaba convirtiendo en un activo de marketing para su carrera de entretenimiento. El panorama mediático también estaba cambiando. La cobertura televisiva de eventos deportivos se estaba expandiendo, las revistas de fitness estaban alcanzando audiencias mainstream, y la cultura de celebridades estaba comenzando a dominar el entretenimiento popular. Arnold estaba perfectamente posicionado para beneficiarse de estas tendencias. Sus competidores, a pesar de sus físicos impresionantes y dedicación, representaron el modelo viejo de culturismo, logro atlético puro sin atractivo de entretenimiento más amplio. Eran atletas excepcionales, pero no eran artistas, mercadólogos o influenciadores culturales. La controversia de 1980 no era realmente sobre estándares de arbitraje o justicia competitiva, era sobre la dirección fundamental del culturismo como deporte e industria. La victoria de Arnold representó el triunfo del valor de entretenimiento sobre el logro atlético tradicional. Capítulo 2. Maestría en guerra psicológica. Un aspecto de la controversia de 1980 que los críticos consistentemente subestimaron fue la maestría de Arnold en guerra psicológica. Su ventaja competitiva no era solo física, era mental, estratégica y psicológica. Desde el momento que anunció su regreso, Arnold controló la narrativa. Se posicionó como el campeón que regresaba en lugar del excompetidor envejeciente. Habló sobre su victoria como inevitable en lugar de esperanzada. Transformó su entrada tardía de una desventaja en una muestra de confianza suprema. Durante la semana de competencia en Sydney, las tácticas psicológicas de Arnold fueron evidentes en cada interacción. Dominó entrevistas mediáticas, encantó fotógrafos, y comandó atención en formas que hicieron que sus competidores parecieran personajes secundarios en su historia de regreso. Su rutina de poses no era solo sobre mostrar su físico, era teatro, entretenimiento y dominancia psicológica combinados. Mientras sus competidores realizaron sus rutinas, Arnold creó una experiencia que trascendió la presentación tradicional del culturismo. Los otros competidores se encontraron reaccionando a Arnold en lugar de enfocarse en sus propias actuaciones. La ira de Mike Mentzer después de la decisión reveló cuán completamente Arnold se había metido en su cabeza. La silenciosa decepción de Frank Zane mostró que incluso el competidor más cortés no pudo escapar completamente de la influencia psicológica de Arnold. Esta maestría psicológica era algo que Arnold había desarrollado durante toda su carrera,
pero la competencia de un 980 representó su expresión más completa. Entendió que ganar pasaba antes de pisar el escenario, y había ganado la batalla mental mucho antes de que los jueces anunciaran su decisión. Capítulo 3. El verdadero escándalo. El verdadero escándalo del Mrolimpia de un 980 no fue la victoria de Arnold, fue la falla del mundo del culturismo en entender en qué se estaba convirtiendo su deporte. Los críticos se enfocaron en la justicia del arbitraje mientras perdieron la transformación más grande que Arnold representó. El culturismo estaba evolucionando de una competencia atlética pura a espectáculo de entretenimiento, y esta evolución era inevitable dadas las presiones comerciales y atención mainstream que el deporte estaba recibiendo. Arnold no corrompió el culturismo, se adaptó a su nueva realidad mejor que cualquier otro. Los jueces que votaron por Arnold no eran necesariamente sesgados, estaban respondiendo al paquete completo de físico, presentación, carisma e impacto que el arbitraje competitivo siempre había incluido. Arnold simplemente ejecutó este paquete completo mejor que sus competidores. La condición superior de Mike Menzer y las proporciones clásicas de Frank Zane eran admirables, pero representaron el pasado en lugar del futuro del culturismo. La victoria de Arnold señaló hacia lo que el deporte necesitaría convertirse para lograr éxito mainstream y viabilidad comercial. La controversia mediática que siguió a la competencia realmente validó el enfoque de Arnold. El culturismo nunca había recibido tal cobertura mainstream extensiva, generado tal debate apasionado, o atraído tal atención generalizada. Desde un punto de vista promocional, el que escándalo fue realmente un éxito tremendo. Años después, mientras el culturismo continuó evolucionando hacia espectáculo de entretenimiento, la sabiduría del enfoque de Arnold se volvió aparente. Las competencias modernas de culturismo enfatizan exactamente los elementos que hicieron exitoso a Arnold: espectáculo, personalidad y paquetes de presentación completos. Capítulo 4. Defendiendo la excelencia. Durante su carrera, Arnold enfrentó críticas que revelaron más sobre las limitaciones de sus críticos que cualquier deficiencia en sus logros. La controversia de un 980 fue simplemente el ejemplo más dramático del resentimiento que el éxito extraordinario inevitablemente genera. La dominancia de Arnold no fue el resultado de política o favoritismo, fue el producto de comprensión superior, preparación y ejecución. Se acercó al culturismo con la misma inteligencia estratégica que después lo haría exitoso en negocios, entretenimiento y política. Sus críticos se enfocaron en competencias individuales o decisiones individuales mientras perdieron el patrón más amplio de excelencia que definió toda su carrera. 7 títulos de Mrolimpia, transición exitosa al estrellato de Hollywood, y eventual logro político no pasan por suerte o favoritismo, pasan por habilidad excepcional y dedicación implacable. La competencia de un 980 reveló que Arnold entendió el futuro del culturismo mejor que sus tradiciones establecidas. Mientras sus competidores permanecieron enfocados en logro atlético puro, Arnold reconoció que el éxito requería abrazar los aspectos de entretenimiento del deporte. Su victoria no fue una corrupción del culturismo, fue una evolución hacia lo que el deporte necesitaba convertirse para lograr su potencial completo. Los críticos de Arnold estaban defendiendo una versión del culturismo que ya se estaba volviendo obsoleta frente a paisajes mediáticos cambiantes y presiones comerciales. El mundo del culturismo eventualmente se puso al día con la visión de Arnold. Las competencias modernas enfatizan exactamente los elementos que él había dominado: valor de entretenimiento, atractivo mediático, y paquetes de presentación completos. Su victoria de un 980 estaba delante de su tiempo, no atrás de él. La controversia del Mrolimpia de un 980 permanecerá para siempre como uno de los momentos más debatidos del culturismo, pero el tiempo ha vindicado el enfoque y logro de Arnold. Lo que parecía escándalo en un 980 ahora aparece como evolución inevitable en el desarrollo del deporte hacia entretenimiento mainstream. El legado de culturismo de Arnold Schwarzenegger se extiende mucho más allá de victorias competitivas o controversias de arbitraje. Transformó el culturismo de subcultura de nicho a fenómeno global, creó oportunidades para incontables atletas que siguieron, y estableció estándares de excelencia que continúan inspirando nuevas generaciones. Los críticos que cuestionaron su victoria de un 980 perdieron la verdad más grande:
Arnold no solo estaba ganando competencias de culturismo, estaba construyendo el culturismo mismo en algo más grande de lo que jamás había sido. Su visión, dedicación y búsqueda sin compromiso de excelencia crearon la fundación para todo lo positivo que el deporte logró en décadas subsecuentes. El legado del roble austriaco permanece inquebrantable porque fue construido sobre excelencia auténtica, no controversia artificial. Sus 8 títulos de Eurolimpia representan el reinado de campeonato más grande en la historia del culturismo, logrado contra la competencia más fuerte y los estándares más altos que el deporte jamás haya conocido. Pero la historia de Arnold estaba lejos de terminar. Mientras se alejó del culturismo por última vez después de un 9-8-0, ya estaba poniendo sus ojos en nuevos desafíos, nuevas controversias, y nuevas victorias que definirían el siguiente capítulo de su vida extraordinaria. Las guerras del culturismo estaban terminando, pero las batallas de Hollywood apenas comenzaban. Arnold Schwarzenegger estaba a punto de entrar a una arena donde la política era más mortal, las apuestas eran más altas, y los enemigos eran más peligrosos que cualquiera que hubiera enfrentado en el culturismo. En los estudios iluminados de neón de Hollywood de los 8-0, otro inmigrante austriaco estaba construyendo su propio imperio. Sylvester Stallone había conquistado Rocky, Rambo, estableciéndose como el héroe de acción premier de América. Pero Arnold venía, y no había espacio para dos reyes en el reino del músculo y caos. ¿Qué pasó cuando estos dos titanes colisionaron? ¿Cómo remodeló su rivalidad el género de acción de Hollywood? ¿Y qué secretos yacían detrás de su amistad pública y guerra privada? El próximo episodio revela la historia no contada de la rivalidad más grande que Hollywood jamás haya conocido, una batalla que determinaría el destino del cine de acción y probaría una vez más que Arnold Schwarzenegger nunca retrocede de una pelea.